a la presentación ante este tribunal de la acusación general y los testimonios. Vamos a pedir entonces al licenciado Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y a la licenciada Pati Juan, presente en la acusación ante este tribunal. Además de ser destacada laboralista y de un despacho muy también prestigiado, la abogada Pati Juan representa al Frente Auténtico del Trabajo. Fue un pequeño reclamo que hice porque por alguna razón a las mujeres no nos reconocen como dirigentes, y créanme que aquí hay muchas dirigentes también. Muy buen día a todos. Esta es la primera parte de la acusación, un reclamo de equidad. La segunda parte es un poco complicado hacer la plática que habíamos comentado o habíamos planeado inicialmente, porque de alguna manera los que me han precedido han ido explicando lo que está pasando en este país, que la violencia, que la discriminación, que el derecho de asociación y que los derechos humanos en México no existen. El derecho del trabajo cada vez es menos derecho del trabajo y poco a poco se ha ido convirtiendo en todo menos en trabajo. Cada vez nos ponen nombres diferentes y se les olvida o pretenden que se nos olvide que somos trabajadores y trabajadoras. Orgullosamente, cada día entregamos nuestro tiempo para poder construir este país y sobre todo para obtener el ingreso necesario para el desarrollo de nuestra familia. Esto es algo que parece que pretenden olvidar. Pareciera que es una vergüenza ser trabajadores en este país. Cada vez nos discriminan, nos criminalizan. Hoy en día, un trabajador que se organiza tiene que padecer muchos tipos de violencia. El despido es una violencia, las amenazas son una violencia, la persecución en diferentes centros de trabajo es una violencia. ¿Qué más violencia podemos tener si en la mesa no tenemos qué comer? ¿Qué más violencia podemos padecer si cuando salimos a la calle y exigimos un derecho, se nos alienta al ejército? ¿Qué más violencia podemos padecer si cuando nos juntamos para organizarnos en sindicatos tenemos que pedirle permiso al gobierno para que nos reconozca ese derecho? Eso es violencia. Y eso es lo que hacen con la toma de nota. Cada vez que la solicitamos porque nos organizamos en un sindicato nuevo o que la estamos actualizando para renovar nuestra dirigencia y nos exigen nuevos requisitos, nos exigen nuevas formas de organización, se meten en nuestros estatutos, en nuestras reglas del juego, en las acciones que queremos hacer, incluso en cómo se llaman hasta nuestros compañeros. Eso es violencia. Esa es una forma de limitarnos en nuestro derecho de libertad sindical. Pero no solo eso, tenemos también otro tipo de violencia. Tenemos una constitución, tenemos leyes nacionales, pero también tenemos un país, un Estado, que tiene la obligación de cumplir las normas internacionales. Y una de ellas son las del Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo. También las normas de derechos humanos, como los pactos internacionales, económicos, civiles, todas las normas que tenemos en ese tema. Todas reconocen el derecho de asociación como un derecho de los trabajadores. Un derecho que se puede, se debe gozar y ejercer sin limitaciones. Hoy en día, aquí estamos con este tribunal presentando 12 casos, que solo son 12 casos que pudieron llegar en esta ocasión. En el país, todos los días se padece violencia. Gracias. Distinguidos integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, nos dirigimos a ustedes para acusar formalmente al Gobierno de México por violar de manera sistemática y reiterada la libertad sindical en contra de diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Podemos afirmar tajantemente que la situación que se vive en nuestro país es muy grave. Hemos llegado al extremo que es el propio gobierno mexicano el promotor de la ilegalidad y la violencia de Estado en contra de los trabajadores en nuestro país.
ni la Constitución, ni tratados internacionales, ni la legislación laboral mexicana se respetan en nuestro país. La violación a la libertad sindical ha significado la imposibilidad que los trabajadores ejerzan sus derechos colectivos en todos sus alcances. El derecho a formar sindicatos, tener un contrato colectivo de trabajo o ejercer el derecho de huelga ha sido arrebatado de manera descarada por el sector empresarial. Son ahora ellos quienes, con empleados contratados ex profeso, integrantes de sus gerencias de personal o jefes de recursos humanos, de manera cínica forman los llamados sindicatos blancos. Los convierten en secretarios generales exprofesos, espurios, falsos, para pactar las condiciones que convienen a los patrones, y quienes se oponen encuentran como respuesta el despido. Los trabajadores tienen un cerco empresarial con sus propios instrumentos de lucha reconocidos en la ley: el sindicato, el contrato colectivo de trabajo y la huelga, que les impide acordar las condiciones en las cuales se va a prestar los servicios, a un salario remunerador, seguridad social, esquemas que transiten a la equidad de género, protección de menores, renunciabilidad de los derechos adquiridos, la afectación en la integridad y la vida ante las detenciones ilegales, despidos injustificados, amenazas y violencia física y mental ejercida contra los dirigentes y afiliados, así como una afectación integral a la sociedad mexicana al generar una política de violencia y criminalización contra quienes actúan en defensa de sus derechos e inhibir la posibilidad de organizarse en el mismo sentido ante la violencia desatada en su contra. Ante la libertad sindical ha significado mayores accidentes y riesgos de trabajo en nuestro país. En el último año se han reportado 410,000 sucesos que han implicado afectaciones graves en la vida y salud de los trabajadores. La negligencia patronal y la impunidad ha sido una constante en nuestro país. Si un trabajador fallece por accidente de trabajo, no es un delito. Cuando un trabajador fallece, se le trata como un desperdicio, o lo peor que ello. Los ministerios públicos, cuando se les entera de un fallecimiento laboral, se niegan a levantar actas y a realizar una investigación. Una viuda de un minero fallecido en julio de 2010 en Coahuila me comentaba la impotencia que sintió cuando, al sentir a presentar una denuncia por la muerte de su esposo en un pozo minero, la Policía Judicial y el Ministerio Público se negaron a realizar una investigación al informarles el patrón que había sido un accidente de trabajo. El cuerpo de mi esposo, inerte, tirado en la tierra, decía la viuda, me lo tuve que llevar con ayuda de mis familiares porque ninguna autoridad me hizo caso. La tragedia en la mina 8 de Pasta de Conchos en Coahuila, ocurrida el 19 de febrero de 2006, y que, para vergüenza nuestra, mantiene aún atrapados los restos de 63 de los 65 mineros muertos, es muestra de esa impunidad, de ese cinismo. Las familias de los mineros siguen exigiendo el rescate de los restos o de lo que queda de sus familiares atrapados apenas a 150 metros de profundidad. Reclaman el castigo a los responsables y que se terminen actos de negligencia criminales en los centros de trabajo minero que han implicado la muerte de otros 50 mineros muertos en los últimos 5 años sin que haya responsabilidad alguna penal ni laboral. El gobierno mexicano se niega a atender sus demandas porque es cómplice de estos hechos. A pesar de que se demostró la negligencia de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la empresa Minera México, nadie está en la cárcel. A las viudas se les otorga un mísero pago de alrededor de 25 pesos diarios, $2 aproximadamente, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y las autoridades dicen que ya cumplieron con su obligación. Nosotros decimos qué desvergüenza, qué desprecio a la vida tiene nuestro gobierno. Señores integrantes de este tribunal, le solicitamos un pronunciamiento en su sentencia sobre este grave problema de nuestros trabajadores mineros y de los trabajadores en general que sufren accidentes de trabajo. La violación del convenio 87 de la OIT ha significado una constante en contra de los mineros. Actualmente se mantiene la persecución al sindicato minero. Su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, se encuentra en un exilio forzado, cientos de despidos, rompimientos forzosos de contratos colectivos e individuales. El más grave, el ocurrido en la mina Cananea, Sonora, aún en plena huelga. Estos mineros no solamente enfrentan el despido, sino incluso sus dirigentes la persecución penal. A pesar de ello, de todas las resoluciones laborales en contra, incluida la Suprema Corte de Justicia, que por cierto ha jugado un papel perverso y de corrupción en favor de la impunidad, los mineros siguen en resistencia.
pero cabe señalar que no tienen el apoyo de ninguna autoridad para que intervenga en la solución de este conflicto. No hay un juez, un ministerio público, un presidente de Junta de Conciliación y Arbitraje, un magistrado o un ministro al que puedan acudir. Todos ellos están bajo el control del gobierno mexicano y a su vez de los intereses empresariales y de los grupos financieros extranjeros. Es la mafia, la delincuencia organizada la que gobierna este país y que ve como enemigos a los trabajadores y a las trabajadoras mexicanas. Por ello, desde este espacio solicitamos al tribunal que resuelva una condena contra el gobierno mexicano y la exigencia que resuelva este grave problema que vive el sindicato minero en su conjunto. No es distinta la situación que viven los trabajadores petroleros que demandan el respeto a su registro sindical independiente, la UNTIP, y estabilidad del empleo, que son tachados y perseguidos como delincuentes únicamente por exigir el respeto a sus derechos sindicales. Del Sindicato Mexicano de Electricistas, que encabeza una digna lucha para recuperar el empleo de más de 44,000 trabajadores y la liberación de 12 sindicalistas presos únicamente por ejercer su derecho a la protesta. De los trabajadores de gasolineras, del Sindicato de Institución Media Superior Sutiems, el Sindicato de la Universidad de la Ciudad de México, de Atento, afiliados al Sindicato de Telefonistas, entre otros, que enfrentan y sufren una política conservadora y retrógrada del gobierno de la Ciudad de México, quien, a pesar de gobernar con un partido de izquierda, aplica prácticas similares a las del gobierno federal, que tiene un partido de derecha. Esta práctica, desde aquí expresamos, la reprobamos enérgicamente. Por otra parte, la desconcertante decisión de la Suprema Corte de Justicia de febrero de 2011, al desconocer el recuento celebrado en el Hospital Español, donde 876 votaron por un sindicato único contra 7 votos, en contra, manteniendo la existencia de un sindicato patronal, la voluntad laboral fue mandada al cesto de basura. Los trabajadores de JON e investigadores de INIFAP, hasta casos como el de los trabajadores del magisterio, que han sufrido no solo despidos, desconocimiento de sus derechos colectivos e individuales, sino incluso asesinatos de ese sindicato monárquico que maneja como empresa privada su presidenta vitalicia, Esther Gordillo. Señoras y señores integrantes del jurado, en México vivimos una política antisindical muy grave. Ahora se pretende imponernos una reforma laboral que los centros de trabajo ya se aplican con el consentimiento gubernamental. Felipe Calderón, cuestionado presidente por su dudosa elección, pretende junto con el PRI se legisle una reforma laboral para terminar con todo resquicio de estabilidad laboral. Pretende se imponga el fraude mediante las empresas terceristas llamadas outsourcing, legitimar las renuncias en blanco, acabar con el salario remunerador, abaratar los despidos limitando el pago de salarios caídos a 1 año, mantener la impunidad laboral y la aplicación de la justicia laboral parcial, lenta y corrupta, sujeta administrativa y políticamente al Ejecutivo Federal y a los patrones, fomentar un sindicato patronal y anular el derecho de huelga y contratación colectiva. Es una reforma contra la vida y el respeto a los derechos humanos, contra los jóvenes y mujeres trabajadoras, para incrementar la explotación y accidentes de trabajo. Una reforma que pretende transformar a los trabajadores en objetos, en una máquina, en una mercancía más sin derecho alguno. Señoras y señores del jurado, hemos entregado días antes de este evento nuestra acusación en contra del gobierno mexicano por la violación a los derechos laborales y a la libertad sindical, por lo que le solicitamos como tribunal de conciencia de nuestra sociedad, como tribunal del pueblo, juzgue y emita sentencia contra quienes están en contra de los intereses de los y las trabajadoras de nuestro país. Enseguida se presentarán ante ustedes testimonios de sindicatos y trabajadores afectados. Estamos y soñamos, como decía un poeta, por un mundo mejor, donde la gente sea feliz en equidad, democracia y justicia social. Por ello, luchamos y nos organizamos desde abajo, desde las raíces, para conquistar una verdadera justicia con dignidad. Muchas gracias.